Hola a todos, este es el tutorial sobre cointegración y modelo de corrección de errores. Antes que nada, algunas consideraciones generales antes de introducirnos en el tema de cointegración. En el caso de trabajar con series no estacionarias, había que diferenciarlas. Pero las series diferenciadas reflejan variaciones de corto plazo. Las relaciones de equilibrio de largo plazo deben formalizarse con las series en niveles. Por lo tanto, al trabajar con las series diferenciadas, dicha información de largo plazo en principio se pierde. Otro concepto relevante para mencionar antes de abordar el tema de cointegración es el de regresión espuria. Esto ocurre cuando, por ejemplo, trabajamos con dos series no estacionarias que muestran una tendencia en el mismo sentido. En este caso, si regresamos a una variable en función de la otra, se obtendrán coeficientes estimados altamente significativos y un R cuadrado muy elevado. Lo que nos indicará que la regresión es espuria es que los residuos de la misma no serán estacionarios. Otros indicios de una regresión espuria son un estadístico empírico de Darwin-Watson muy bajo, esto es, que existe una fuerte autocorrelación positiva entre las series, o un correlograma de los residuos que indique una estructura distinta al ruido blanco. Para introducir el concepto de cointegración, debemos definir el concepto de orden de integración. ¿Sí? Un proceso es integrado de orden D si es necesario diferenciarlo D veces para que se torne estacionario. En general se utiliza la notación I mayúscula y latina mayúscula D entre paréntesis para indicar que un proceso es integrado de orden D. Por ejemplo, un random walk es integrado de orden 1, ya que tiene una única raíz unitaria. Un proceso ruido blanco, como por ejemplo los residuos de un proceso random walk o de cualquier proceso ARMA, también es integrado de orden 0. Luego, todos los procesos estacionarios, por ejemplo los procesos MAQ, que son siempre estacionarios, como vimos en la parte de análisis teórico, o bien los procesos ARP, que cumplan con las condiciones de estacionariedad, o bien los procesos ARMA-PQ, cuya parte AR también cumpla con las condiciones de estacionariedad. Todos estos procesos ARMA son integrados de orden 0 también. Estas definiciones también aplican para las series empíricas. Por ejemplo, si una serie resulta estacionaria luego de diferenciarla D veces, entonces es integrada de orden D. Ya sabiendo lo que es el orden de integración de una variable, veamos entonces la definición de cointegración. Veamos primero la definición para dos variables, sean dos series x sub t e y sub t integradas de orden D y b un número entero entre un número entero positivo, digamos, y menor o igual a d, xt e y sub t son cointegradas de orden d y b si existen dos constantes no nulas alfa 1 y alfa 2, tal que la combinación lineal de xt e y sub t a través de dichas constantes es integrada de orden d menos b. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos entonces dos series que tienen el mismo orden de integración d. Si las podemos de alguna manera combinar linealmente a través de dos constantes no nulas, y dicha combinación lineal tiene un orden de integración menor a d, entonces podemos decir que están cointegradas. ¿Sí? Van a estar cointegradas con orden d, que es el orden de integración original de las series, y b, que es, digamos, la reducción en el orden de integración, al combinarlas linealmente, por así decirlo. ¿Sí? Esta definición es generalizable para n variables, ¿sí? La podemos ver en pantalla.
Nótese, digamos, un par de aclaraciones respecto a la definición y al concepto de cointegración. En primer lugar, una aclaración teórica. Por definición, dos o más variables pueden cointegrar solo si tienen el mismo orden de integración. Esto no quiere decir que todas las variables que tengan el mismo orden de integración puedan cointegrar, ¿sí? Y después, una aclaración más bien empírica. La mayor parte de la literatura económica está dedicada a variables integradas de orden 1, que podrían eventualmente ser cointegradas de orden 1,1. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que teóricamente existen otras posibilidades. Por ejemplo, variables integradas de orden 2, cuya combinación lineal sea integrada de orden 1 o de orden 0. El test de Engel y Granger consiste básicamente en una prueba de Dickey-Fuller sobre los residuos de una regresión entre dos o más variables. Por ejemplo, supongamos que x e y son variables integradas de orden 1. Si una combinación lineal de dichas variables es integrada de orden 0, entonces estarán cointegradas. Justamente, una regresión entre dichas variables puede interpretarse como una combinación lineal de las mismas. A través de un simple pasaje de términos puede observarse que dicha combinación lineal es igual a la perturbación aleatoria U sub t. Por lo tanto, si los residuos de la regresión lineal entre las variables son una serie integrada de orden 0, esto es, no tienen raíz unitaria, podría considerarse que x e y están cointegradas. Respecto a la implementación de la prueba, se ejecuta primero la regresión auxiliar que vemos en pantalla, ¿sí? Que es análoga a la regresión auxiliar de la prueba de Dickey-Fuller, simplemente se utilizan los residuos de la regresión que vemos más arriba, ¿sí? Las hipótesis nula y alternativa básicamente son sobre el coeficiente de dicha regresión auxiliar. Y por lo tanto, si los residuos U sub t estimados tienen una raíz unitaria, entonces la combinación lineal de x e y es integrada de orden 1, por lo que las series no cointegran. En cambio, si se rechaza la hipótesis nula, los residuos U sub t estimados no tienen raíz unitaria, esto es, son estacionarios. Por lo tanto, la combinación lineal de las variables integradas de orden 1 resulta ser integrada de orden 0, con lo cual las series pueden considerarse cointegradas. Por último, vale aclarar la regla de decisión de la prueba, que es análoga a la de la prueba de Dickey-Fuller. El estadístico empírico se construye de la misma manera, con el coeficiente, digamos, el estimador de phi dividido su desvío estándar, simplemente que este estadístico empírico se compara contra una distribución propuesta por Engel y Granger, ¿sí? Que es distinta a la de Dickey-Fuller, dado que digamos, esta prueba se realiza sobre los residuos de una regresión, entonces es necesario considerar una distinta distribución a la que habían considerado originalmente Dickey y Fuller. Por último, la regla de decisión es similar a la de Dickey-Fuller. Si el estadístico empírico es menor al estadístico crítico, se rechaza la hipótesis nula. Como puede notarse, esta prueba, al igual que la de Dickey-Fuller, es una prueba con cola a la izquierda. Cuando se trabaja con series integradas de orden 1, una posibilidad sería regresar las series diferenciadas. Sin embargo, una regresión de este tipo solo modela los vínculos de corto plazo entre las variables, ya que solo relaciona sus variaciones de un periodo a otro. Se pierde de esta forma la vinculación de largo plazo entre las mismas.
Supongamos entonces que existe una relación de largo plazo entre las variables, la cual podemos expresar a través de una ecuación de regresión lineal entre dichas variables en niveles, y que agregamos a la ecuación que vincula las series diferenciadas la discrepancia entre el valor de la variable dependiente observado en el periodo pasado y el valor de la variable dependiente de equilibrio de largo plazo. Esta expresión es el modelo de corrección de errores. En este modelo los factores de corto y de largo plazo intervienen conjuntamente para determinar la variación de I de un periodo a otro. El coeficiente alfa 2 debe tomar un valor entre 0 y menos 1. De esta forma, si el valor observado de I fue mayor al de equilibrio en t-1, I tenderá a disminuir en el periodo actual. Si en cambio el valor observado de I fue menor al de equilibrio en t-1, el valor de I en t tenderá a aumentar. La expresión entre paréntesis que mide la extensión y dirección del desequilibrio en el periodo anterior se denomina término de corrección de error. La regresión entre las variables en niveles representa la relación de cointegración entre las variables y, por lo tanto, el término de corrección de error no es más que el residuo estimado de dicha relación de cointegración. Si las variables están cointegradas, dichos residuos son integrados de orden cero y por lo tanto es válida su inclusión como regresor. Engel y Greiser propusieron un método bietápico para la estimación de los modelos de corrección de errores. Primero se estima la relación de equilibrio y se verifica que exista cointegración entre las variables involucradas. Luego se obtienen los residuos estimados de la relación de largo plazo y se incluyen como una variable regresora para estimar el modelo de corrección de errores. Los estimadores de mínimos cuadrados clásicos de la relación de cointegración son consistentes y eficientes en muestra grande, pero son sesgados si se trabaja con muestras pequeñas. Este sesgo se transfiere a la estimación de los parámetros de corto plazo del modelo de corrección de errores en la segunda etapa de estimación. Una alternativa al método bietápico es la estimación conjunta de los parámetros de largo y corto plazo, propuesta por Wickens y Breusch. Aplicando propiedad distributiva en el término de corrección de errores y luego agrupando términos, podemos llegar a la siguiente expresión, donde C0 y C2 son iguales a las expresiones en pantalla. Nótese que a partir del valor estimado de C2 y de alfa 2 puede recuperarse el parámetro estimado de largo plazo gamma 1. Existe alguna evidencia de que el sesgo por muestra chica en estimación de los parámetros de largo plazo es menor que en el método bietápico. Bueno, esto fue el tutorial sobre coiteración y modelo de corrección de errores. En el próximo tutorial veremos cómo llevar a cabo la prueba de Engel y Greiser y cómo estimar el modelo de corrección de errores en eViews.